entendamos el tiempo espiritual, valga la redundancia, del mundo y de nuestro país. Porque estamos perdiendo nuestro país. Amén. Pero no solo estamos perdiendo nuestro país, estamos perdiendo el mundo. Amén. Todos creemos y tenemos una doctrina escatológica. Usted puede ser pro, medio, post, ¿cierto? No es problema. Pero pienso que dado que entre el 25 al 33% de la Biblia es profecía bíblica, es un error cerrar los ojos frente a las situaciones que están ocurriendo en el mundo. En nuestra nación están ocurriendo cosas. Y la iglesia, usted y yo como líderes de la iglesia, somos llamados por Dios a tener claridad. Un pastor que no tiene claridad va a ser responsable ante la eternidad del destino de los que Él está guiando. Dios nos llamó a ser atalayas puestos en la altura. Y hoy, antes de que Cristo venga, nosotros tenemos que entender el tiempo y saber actuar. Yo no soy un escapista, fui negociador de la Ley de Igualdad Religiosa en el Congreso, cuando por mi profesión estuve asignado el año 92, 93 y parte del 94 al Congreso Nacional. Y por lo tanto yo los quiero invitar con mucho amor del Señor a que podamos ser un pueblo informado. Amén. 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 Nosotros sabemos en términos muy generales, en una mirada dispensacionalista, si bien vengo de la profesión de la ingeniería civil, he regresado a curso en la Universidad Liberty y actualmente soy estudiante del Dallas Theological Seminary en Dallas, Texas, en la primera generación de estudiantes en español que ellos abrieron. Aprendí inglés tarde en la vida, Pastor Cooper, so I have no opportunity to do my best with my English skills. Muy bien, muy bien. Aprendí después de los 35 años, entonces me cuesta escribir en inglés, así que tuve que meterme al programa en español. Usted solo tiene 40. Así que quiero decirles de que verdaderamente nosotros podemos tener cualquier punto de vista. La Biblia habla de un tiempo de juicio donde en Apocalipsis encontramos sellos, trompetas, copas, la marca de la bestia. Hay un arrebatamiento y hay una venida del Señor por la redención. Eso en términos generales. Usted puede estar esperando al Señor antes o después o al medio. A mí no me complica resolver los enigmas proféticos. A mí me interesa que la iglesia entienda el tiempo y tenga una actitud, porque es distinto si usted está con el sol a pleno mediodía o usted ve que una tormenta está viniendo. Es distinta la actitud. En el mundo están ocurriendo muchas cosas hoy día, muchas cosas que están siendo muy complejas y que tienen que ver con la profecía bíblica. Por ejemplo, si nosotros miramos aquí en el Medio Oriente, hoy día la situación de Siria, yo a todo esto le llamo la señal geopolítica del Medio Oriente, es tremenda. Hoy día en la nación de Siria, cierto que está por aquí, está habiendo una carnicería monstruosa. La palabra del Señor nos dice en Isaías 17 que Siria y Damasco en particular van a dejar de ser ciudad, ¿cierto? Entonces hay una carnicería espantosa. Todas las potencias del mundo están metidas en Siria. Está Rusia con fuerzas, con barcos, con aviones. Está en las fronteras de Israel. Están los Estados Unidos que ya lanzaron bombas, ¿cierto? Los misiles Tomahawk. Se metieron los chinos, están metidos la gente de Irán. Es decir, aquí en este momento, ahí donde estoy apuntando, hay un momento de mucha tensión. Pero al mismo tiempo, ¿cierto? No solo la tensión está en las fronteras de Israel con Siria, también tenemos el régimen de Irán, ¿cierto? Irán está aquí, esta es una ampliación de la imagen, aquí está Israel, aquí está Irán, que Irán hoy día es el enemigo más grande que tiene la nación de Israel. Ezequiel 38:5 dice que Persia es el primer país que se levanta contra Israel. Por lo tanto, nosotros vamos a ver en los próximos años una gran convergencia de guerras. Van a haber grandes guerras en el mundo. Y tenemos que entender que los grandes enigmas proféticos van a ser resueltos en la medida que vamos avanzando. ¿Me entiende? Por eso yo no me peleo con nadie que cree que el arrebatamiento es antes, es después, al medio, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que somos una generación profética. Amén. Lo que tiene sentido es que tenemos que hacer cosas aquí antes de que el Señor venga. Aleluya, sí. Lo que tiene sentido es que tenemos que converger en la unidad. ¿Me entiende? Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí, ¿cierto? Y en ese sentido
nosotros como líderes de la iglesia tenemos que abrir los ojos. El Medio Oriente está a punto de ser cosechado espiritualmente desde la mirada profética. ¿Amén? Amén. Pero ahora hay otra cosa que está sucediendo, y es la gran transformación que está teniendo Europa. En este momento Europa es un continente que va camino a ser radicalmente islámico. La baja tasa de natalidad que tienen los europeos, que está en menos de 1,3 hijos por matrimonio, va a producir que en no más de 20 años la mayoría de jóvenes sobre 20 años sean descendientes islámicos. Esto nos habla del desafío que nuestras naciones latinoamericanas y nuestro país tiene. Si nosotros no predicamos el Evangelio con pasión, otros van a venir a llenar ese espacio. ¿Verdad? ¿Se entiende? Sí, muy bien. Entonces hoy día tenemos en Francia, por ejemplo, que pasa un hombre de centro izquierda a la segunda vuelta, tenemos a la señora Le Pen que pasa con un 21% a la segunda vuelta, que es acusada de ser una mujer de extrema derecha, porque hay grandes cambios geopolíticos en Europa. Europa perdió su identidad en Suecia, mi suegra vive en Suecia, los islámicos tienen grandes problemas, están violando mujeres, están tomando el control de las calles. ¿Usted sabe que en la fe islámica no existe la democracia? ¿Usted sabe que en la fe islámica la mujer no vale nada? Así es. ¿Usted sabe que Islam significa sumisión? ¿Te sometes a Alá o te mueres? Por lo tanto, hoy día nuestro mundo está cambiando a una velocidad gigantesca. Y si la iglesia no logra entender este tren de cambios, muchas situaciones nos van a afectar. Nosotros tenemos que darnos cuenta que todos estos cambios se van a dar antes de que el Señor venga. Y si nosotros entregamos nuestro país sin luchar, vamos a tener grandes responsabilidades en la historia. Sí, Señor. ¿Amén? Amén. Así que yo quisiera mirar dos señales que son muy relevantes antes de ir a un tema más de nuestro país. Quisiera hablarles brevemente de los cambios que están ocurriendo en la economía. La palabra de Dios nos informa en el capítulo 6 de Apocalipsis que cuando se abren los sellos, primer sello, el jinete del caballo blanco, ¿cierto? Algunos dicen que es el anticristo, otros dicen que es Cristo, ahí están las discusiones. Segundo sello, el jinete del caballo rojo con la gran espada, la guerra, para mí es la guerra nuclear. Tercer sello, el jinete del caballo negro, crisis económica de nivel mundial. Hoy, hermanos queridos, estamos enfrentando una gran transformación económica. Reduzca su nivel de deuda al máximo. Menos del 10% del mundo tiene la riqueza del 90% del mundo. Y menos de 50 personas están controlando capitales gigantescos. Está habiendo una transformación económica inimaginable. Y por lo tanto la iglesia tiene que ser sabia. Porque lo que no estamos invirtiendo en la obra de Dios hoy día, tal vez mañana no lo vamos a poder invertir. Las soluciones robóticas y automatizadas van a dejar a miles de nuestros creyentes, de nuestros miembros, sin trabajo. Hay una transformación gigantesca. Porque esto se está dando en el tema de la economía. Por eso que incluso dentro de nuestras iglesias tenemos que aconsejar sabiamente a los jóvenes de 18 años qué carreras van a estudiar. Amén. Ya hay reportes en internet de las profesiones que se acaban. Amén. Si el Señor se demora 30 años más en venir o 50 años más en venir, el mundo va a ser totalmente diferente a lo que nosotros conocemos. Estamos a punto de entrar a ver el fin del dinero en efectivo. En este momento leía ayer, me parece, si no me falla la memoria, que ya en Corea va a comenzar un plan piloto en donde ya no se va a dar vuelto. Usted va a pagar con efectivo, pero ellos le van a dar el vuelto electrónico. Vamos a una sociedad automatizada muy compleja. Cada vez más se reduce el flujo del dinero efectivo en el mundo. Porque se sabe que dice Apocalipsis 13 que vamos a llegar a un momento que nadie va a poder comprar ni vender, ¿cierto? Esta idea está floreciendo, un salario único universal. Como se acaba el trabajo, entonces las ideas socialistas están planteando paguémosle a la gente un sueldo mínimo, porque ya no va a haber trabajo. Pero para que los pobres reciban ese sueldo mínimo, la persona va a tener que estar en el sistema y va a tener que vender su alma. ¿Me sigue? Sí. Esto está en la prensa, hermanos, esto no lo estoy inventando. Yo me cuido mucho de no reportar ninguna cosa que sea
algo que no tenga un respaldo de un medio de prensa serio. ¿Y qué decir del sistema de identificación global único? Las Naciones Unidas, a través de su Departamento de Refugiados, contratan con una gran compañía mundial de procesamiento de información que se llama Accenture el generar una cédula de identidad con chip para los millones y millones de migrantes que hay en el mundo, donde hay gente de la India y de África que nunca ha tenido ni siquiera una cédula de identidad. Por lo tanto, se acerca una base de datos mundial donde usted va a hacer un número dentro de una base de datos. Esto es tecnología y coincide con lo que está escrito en la palabra de Dios. Estamos hablando también del Internet de las cosas. Hay una generación de televisores Samsung que, aunque usted no quiera, automáticamente desde que está conectado a la Internet se puede autoconectar y grabarlo a usted, sacarle fotos, grabar su audio y enviarlo a una base de datos. Estamos yendo hacia una sociedad de control. Estamos yendo a un control de los individuos por el superestado. Por eso que la Iglesia tiene que reaccionar en el tiempo en el que estamos, aún en los aspectos culturales y políticos. Porque si usted entrega el control de esta nación a gente que no tiene temor de Dios, luego no estemos llorando cuando nos estemos cortando el cuello. Amén. Te dije que yo no soy candidato a nada, así que amén. Grandes cambios están en la economía, grandes cambios, porque está habiendo una convergencia profética, grandes cambios. Y esto nos tiene que a nosotros como ministros del Señor buscar educarnos y prepararnos en los temas, para que Dios nos ayude a hacer una voz profética al mundo y a nuestra iglesia antes de que Cristo venga. Yo creo que Cristo viene pronto, pero cuando Él venga, a mí me gustaría ser encontrado actuando, haciendo su obra, trabajando, inserto en la sociedad, ¿cierto? Cambiando el mundo para Cristo, predicando el Evangelio. Y si el Señor se demora 1000 años más en venir, amén, gloria a Dios, ¿cierto? Para finalizar esta primera parte, quisiera comentarles brevemente que yo, siendo un especialista en tecnología, estoy un poquito asustado. Hoy día, como dice el libro de Daniel, en el capítulo 12, la gente correrá de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hermanos, hoy día nosotros estamos siendo inventariados a través de los sistemas tecnológicos. Todo lo que usted escribe en Facebook, todo lo que usted escribe en WhatsApp, toda transacción electrónica que usted hace, está yendo a una base de datos y se hacen perfiles de usted. En España se hizo un experimento a través de Facebook en donde se hizo lo que se llama data mining, minería de datos, y se sacó la información que escribían jóvenes de 12 a 15 años y se hizo una campaña de ventas de patinetas para esos jóvenes que fue tremendamente exitosa. Es decir, a uno lo investigan automáticamente y luego dicen: esta persona tiene este fe, tiene este nivel de ingresos, tiene estos gustos, esto es lo que le puedes vender. Por lo tanto, debemos ser sabios. Nuestra huella digital debe glorificar al Señor. Amén. No participe en discusiones inútiles. Por eso es que tenemos que ser llamados a abrir nuestros ojos ante estos grandes cambios geopolíticos que se están dando en el Medio Oriente, que se están dando en Europa y ahora que se están dando en la península de Corea. O sea, la preocupación que tiene el mundo en la península de Corea no es en sí mismo que Corea del Norte tenga bombas termonucleares, porque capaz que ni las tenga, sea solamente bluff, ¿cierto? El problema es que Corea del Norte tiene frontera con China y una parte de frontera con Rusia, y tiene a Corea del Sur al lado. Entonces una guerra convencional incluso va a dejar a todos los autos Hyundai, ¿cierto?, sin repuestos. ¿O no? Las cosas van así. Por lo tanto, la invitación que les dejo con esta última diapositiva antes de pasar a la otra presentación, hay muchas señales que están hablando que el Señor va a volver y que está volviendo. Las señales no son para el mundo, son para la iglesia. El Señor va a venir. ¿Usted lo cree? Quiero que me escuchen muy bien. La mentalidad de las personas que usted y yo estamos evangelizando en el mundo ha cambiado profundamente. Y por lo tanto nosotros tenemos que conocer cómo ellos están pensando para poder predicarles el Evangelio. La palabra del Señor nos dice que los hijos de Isaacar
fueron entendidos en los tiempos y ellos sabían lo que Israel debía hacer. Ellos aconsejaban, ellos estaban ministrando. Nuestro país está enfrentado a un cambio cultural y valórico profético gigantesco. Este es el mayor momento de riesgo para la fe cristiana evangélica. Y si nosotros no nos damos cuenta de que esto está sucediendo, la ola nos va a llevar. La luz tiene que estar a la altura para ser vista, ¿cierto? Sí. Amén. Amén. Porque yo hago una crítica responsable. Hermanos, valoro mucho el trabajo de todos los ministerios que están yendo a hacer cosas hoy día en el Congreso. Pero nosotros hoy día no tenemos un pensamiento definido. Nosotros no tenemos pensadores que nos puedan ayudar a presentar una propuesta coherente, integrada a los legisladores. Y llegamos tarde. Llegamos tarde. Las leyes no se resuelven en el hemiciclo, vienen negociadas desde afuera. Vienen completamente negociadas desde afuera. Así mismo es. Porque nosotros no estamos entendiendo. Fue triste en esta última elección, muchos hermanos cristianos se perdieron. Se perdieron porque las iglesias no salieron a votar. Miren, si nosotros vamos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra y vamos a hacer algo para que Chile sea para Cristo en esta generación, más vale que mandemos a los nuestros a votar. Está aquí. Amén. Hoy día nuestra sociedad y aún la iglesia, permítame decirlo y no se ofenda, se ha izquierdizado en extremo. Así es. Así es. Se ha izquierdizado en extremo. Y esto está produciendo que aún la iglesia esté pensando culturalmente con modelos que no están en la palabra de Dios. Amén. 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 Hermanos, la iglesia tiene que ir a la cultura. ¿Qué es la cultura? Tiene que ver todo lo que el hombre está haciendo, sus facultades intelectuales, sus definiciones, la civilización, el progreso, el lenguaje, los valores. Mi esposa está siendo educadora de párvulos, tiene una licenciatura en educación, trabaja en un centro abierto en Peñalolén, que tiene el nombre de una organización católica. Pongámosle Cristo Trabajador, la institución para proteger a los culpables. Se llama parecido. Será obrero. Y sabes, teniendo el nombre de Cristo, siendo una organización que comenzó con dineros de la Iglesia Católica, tienen prohibido el tema de Dios y dan gracias a la tierra, a la Pachamama, a la cordillera, con dinero de todos los chilenos. La cultura que está viviendo en nuestro país y el mundo, y esto es profético, está cambiando a una gran velocidad. Las definiciones ya no son lo mismo. Cuando usted dice matrimonio, usted piensa en un hombre y una mujer. Cuando se dice matrimonio en el Congreso, se piensa en un matrimonio en todos con todos. ¿Se entiende? Sí. Entonces hay grandes transformaciones. Hay movimientos políticos y sociales nuevos, pero sobre todo espirituales, que están redefiniendo el nuevo escenario cultural. Miren, el mayor riesgo político de nuestro país es el Frente Amplio. Porque vea el reportaje que le hizo este señor de Radio Bio Bio, el suspensor que se me da Muchati. Son jóvenes, son universitarios, son gente preparada, son radicalmente comprometidos con su causa. Y ellos no le van a tener piedad a la iglesia evangélica. Progresistas. Son extremos. Por lo tanto, la iglesia tiene que reaccionar a estos grandes cambios y a estos nuevos movimientos que están saliendo. Claramente, amados, hay un marketing del mal que desafortunadamente lo abrió el presidente Piñera. Voté por Piñera, no tengo ningún problema en decirlo, soy un independiente de centro, mi familia fue toda su vida demócrata cristiana hasta que entendí la palabra de Dios y comencé a votar valóricamente. Dios nos ayude a votar con sabiduría. Y como dijo el hermano Cooper, al final tenemos que votar por el menos malo. Hermanos, hay una guerra cultural en este país. Hay una guerra cultural. Y lamentablemente en muchos aspectos nos quedamos dormidos. Y por eso es crucial que nosotros comencemos a educar a nuestra gente, le comencemos a dar palabras de sabiduría. ¿Por qué ustedes creen que Guille hoy día es lanzado como candidato? ¿Por qué ustedes creen que la señora Sánchez es lanzada como candidato? Porque hay toda una ingeniería social
para lanzar a personas y a rostros que no tienen identidad intelectual propia, pero que son manejados desde atrás por otros. ¿Me entiendes? Cuando tratamos de salvar la Universidad del Mar, Guillén me lanza un ataque y dice esto. Dice, me da risa, un pastor va a tratar de dirigir una universidad. Hay pastores con toda clase de calificaciones. Así es. Amén. 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 Sí, sí es. Por lo tanto, todo lo que está cambiando parte por los medios de comunicación, parte por la tecnología. Los modelos educativos están cambiando, hermano. Yo asesoro a una hermana que tiene un pequeño colegio en Cerrillo, en mi congregación, y el otro día estuvimos en una reunión con el Ministerio de Educación, y los abogados del Ministerio le decían, mire, le dejamos en claro que si llega un niñito de 4 años, ella tiene un niñito chiquitito vestido de mujer, usted tiene que dejarlo entrar al baño de niñitas. Esto no es Estados Unidos, es nuestro país. Los cambios políticos y las nuevas definiciones de las palabras. Yo les voy a mostrar algunas palabras que están siendo usadas en la sociedad y que son tremendamente peligrosas para la iglesia si la iglesia no logra empezar a levantarse sobre esta ola. Amén. Amén. Los medios sociales, nuestros hijos están recibiendo toda la información por las redes sociales. La tecnología capturó a nuestros hijos. Sí. ¿Has escuchado la palabra tolerancia? Tenemos que ser tolerantes. Le dicen, no, pero no me vengas a meter tu fe aquí. Existe tolerancia para todo, pero para nosotros hay intolerancia. Entonces, usted va a encontrar en todos los documentos del Estado hoy día, usted va a encontrar en las municipalidades, usted va a encontrar en los ministerios del gobierno, usted va a encontrar la palabra tolerancia, pero no con el sentido que usted tiene. Porque todas las palabras en el idioma siempre tienen un lado positivo y un lado negativo. ¿Ha escuchado la palabra diversidad? Detrás de la palabra diversidad quieren disfrazar todo el tema de la inmoralidad que atenta abiertamente contra la palabra de Dios. Así que el alcalde va a decir tolerancia, va a decir diversidad. Y usted tiene que darse cuenta que esto forma parte de un nuevo lenguaje, de una nueva cultura, una cultura final, una cultura que va a instalar en el mundo el gobierno final del anticristo. ¿Qué decir de la palabra discriminación? Todo el mundo discrimina. Usted discrimina, yo discrimino. Usted discriminó hoy día si comió sándwich de queso o sándwich de jamón. Las empresas discriminan a quien contratan. Todo el mundo discrimina. Discriminar tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Pero en este momento, en la cultura que nos maneja, la discriminación solo se considera a favor de ellos. Por lo tanto, si usted ve a un hombre que se declara homosexual, se vuelve intocable en el trabajo. Porque hoy día 2 hombres pueden llegar a su iglesia y le dicen, pastor, yo quiero que usted me bendiga mi unión civil con este hombre. Y usted se niega, usted podría ser potencialmente demandado por discriminación. Podría. A menos que en sus estatutos usted haya dicho que usted reconoce el matrimonio entre un hombre y una mujer nacido así. Y si usted no lo hizo, no lo tiene así, usted está corriendo un riesgo. Por eso, amados, si nosotros nos despertamos al discurso de género, y para hacerle honor al tiempo, al tema del matrimonio igualitario, un alcalde ex UDI, me parece, allá en la Florida, la marihuana medicinal, ellos están invirtiendo fuerza y ellos están unidos. Ellos tienen periodistas que publican en La Tercera en forma regular noticias del mundo, ¿cierto? Gay, en el Mercurio, etc. Por lo tanto, hermanos, yo quiero tomarme algo del mundo calvinista y presbiteriano. Dios nos llama a un rol en la iglesia, a un rol cultural en estos días del tiempo del fin. Yo no puedo seguir escapando de este desafío. Dios me está llamando a ministrar en medio de la cultura. Hay un mandato cultural y un mandato evangelístico. En Chile la iglesia hizo muy bien el mandato evangelístico, pero abandonó la sociedad. Nosotros somos el 25% de la población y estamos atrasados en grandes cosas que debimos haber conquistado, porque nuestro pecado como nación es la falta de unión. Todos se piensan mejor que el otro. Así es. Dios nos ayude. Amén. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Usted tiene algo que decir en el mundo, usted tiene algo que decir en su trabajo, usted tiene algo que decir en la economía y sin lugar a dudas, la iglesia tiene algo que decir en la política. Así es.
Es un error, es un gran pecado que nos aislemos de la sociedad. Amén, Señor. En Estados Unidos y en Europa, la iglesia ha tenido que llorar lágrimas de sangre por haber entregado a la sociedad. Porque en Estados Unidos se refugiaron en los templos, se salieron de las grandes universidades, crearon sus propias universidades y entregaron la cultura. Y por la cultura, ellos fueron dominados. Y ahora Donald Trump es un intento de poner un poquito de orden en el caos que hay ahí. Estuve con pena recorriendo Suecia, algunos lugares, templos que fueron un día lugares de adoración, hoy día son museos o salas de música. Quiere decir en Inglaterra que se están cerrando los templos y se hacen discotecas o templos islámicos. Claro. Dios tenga misericordia de nuestro país. Amén. Amén. Tenemos que participar en la sociedad. El Señor nos ha mandado a actuar así como llevamos su reino. Dios quiere que también nos metamos a la sociedad, hermanos. Amén. Ese es el mensaje. Dios nos llamó a participar, a sojuzgar este mundo. Dios nos llamó a decir algo. Hermanos, yo fui negociador de la ley de igualdad religiosa porque estuve asignado al Congreso. Los políticos nos reciben, pero yo escuché lo que ellos pensaban. Y le digo, si no comenzamos a mostrar una imagen de unidad, nosotros vamos a volver a ser pisoteados. Amén. Dios bendiga a los hombres que están lanzándose en esta nueva visión de trabajar en esta área. Y quiera Dios que la iglesia pueda votar por ellos. Amén. Hermanos, nuestra única alternativa es que volvamos a pensar más bíblicamente. Somos la iglesia de los días del tiempo del fin. Cristo viene pronto, Señor. pero yo no quiero irme derrotado. Yo creo que también es una invitación para usted. Amén. Tenemos que entrar con profundidad en el tema de la cosmovisión bíblica, donde todos hacemos agua. No tengo tiempo para seguir con esto. Quisiera cerrar para que podamos dialogar en los minutos que nos quedan. Hermanos, participe en la cultura con sabiduría. Capacítese. Infórmese. Mencione a alguien de su iglesia que aprenda estos temas, métalo en estos Amén. temas. Estudie. Busque respuestas bíblicas a los temas culturales. No al aborto. ¿Por qué no al aborto? Claro. No al aborto porque en Chile la tasa de natalidad de chilenos está disminuyendo siguiendo la tendencia de Europa. No al aborto porque estamos matando a los futuros genios del futuro. No al aborto porque necesitamos seguir poblando este país. Tenemos que presentar argumentos. No al aborto porque la iglesia tiene casas de acogida. ¿Cuántas casas de acogida tiene la iglesia para las mujeres embarazadas? Hermanos, no sacamos nada con salir a las calles a gritar no a esto, no a esto, otro. El mundo espera que usted haga algo. Amén. Amén. Sí, amén. Mantenga la unidad del cuerpo de Cristo, sigamos participando. Apoye a los hombres de Dios que son especialistas en los temas culturales. Yo soy un ingeniero civil, me tuve que meter en esto, mi especialidad es la computación. Me tuve que meter en esto porque me di cuenta que el mundo está yendo en una dirección que va contra totalmente la palabra de Dios. Pero están los hermanos sociólogos, los hermanos abogados, los hermanos asistentes sociales, que están metidos en estos temas. Y mire, anime a los jóvenes a estudiar. Les quiero decir para la gloria del Señor, a mí la iglesia pentecostal de mi niñez me dio de comer, me vistió y me educó. Y por esos hombres de Dios que no sabían ni leer ni escribir, mi mamá tenía primero básico y mi papá era solo un carpintero en Valparaíso. Yo logré llegar al nivel que Dios me llevó. ¿Cuántos jóvenes en su iglesia pueden ser la transformación de esta sociedad? Amén. Dígame si está conmigo. Amén. Extienda brazos de servicio ministerial a la sociedad. Hermanos, ¿cuántas iglesias están ministrando en el Sename? Aleluya. Gracias, Señor. Y finalmente, predique el Evangelio con sus acciones, con sus palabras. Porque el mundo ya no cree solo en palabras. Miren, hoy día la sociedad espera de todos sus actores, y la iglesia es un actor social importante, respuestas y aportes. Amén. Amén. Fortalezcan los matrimonios. Hoy día en las iglesias siguen habiendo crisis matrimoniales. Fortalezcamos los matrimonios. Desde niños, enséñenle a su hijo el rol de hombre y mujer desde la Biblia. Porque en el colegio le van a enseñar que él puede elegir su sexo. Amén.
Preocúpese de qué influencia están recibiendo sus hijos. Preocúpese qué le enseñan en el colegio, el pastor que es profesor, ¿cierto? Sepa lo que pasa en la escuela, en el colegio, en la universidad. Sea capaz de distinguir las posiciones políticas que hay. Hermano, no es lo mismo un socialista que un RN, no es lo mismo un RN que un UDI. Claro. No es lo mismo un radical que un PS, no es lo mismo. No es lo mismo, piensan distinto. Identifique a los políticos, sepa quién es quién. Identifique a los políticos, sepa quién es quién. ¿Cómo es posible que nuestras iglesias le pasen púlpito a políticos abortistas? ¿Cómo es posible? Hablan de la elección en los púlpitos. Hermanos, al único que la iglesia se tiene que poner de rodillas es Jesucristo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. No se aísle de la sociedad, no se aísle en su ciudad, no se aísle de su país. No deje de participar, vote aunque sea por el menos malo. Y pida sabiduría a Dios para predicar el Evangelio con relevancia cultural. Amados siervos, muchas gracias por la oportunidad. Sé que Dios tiene grandes cosas para hacer en este país. Sé que Dios va a hacer grandes cosas todavía. Yo creo que antes de que Cristo venga, Chile tiene que ser para Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Señor.